Hola a todos. Hoy les voy a hablar de la consagración a María Santísima. En nuestra familia religiosa realizamos, además de los votos de obediencia, pobreza y castidad, un cuarto voto de esclavitud mariana según lo expuesto por San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la verdadera devoción a María Santísima. Esta consagración a María es hecha como materna esclavitud de amor. Tal esclavitud es llamada por él, por San Luis María, esclavitud de voluntad o de amor, ya que libre y voluntariamente, es decir, solo movidos por el amor, hacemos ofrenda de todos nuestros bienes y de nosotros mismos a María, y por ella a Jesucristo. Esto no es otra cosa sino renovar más plena y conscientemente las promesas hechas en el bautismo y en nuestra profesión religiosa. Al respecto dice San Juan Pablo II una frase muy linda, ¿no?, que clarifica esta idea de esclavitud de amor. Dice él: veo en ello una especie de paradoja de las que tanto abundan en los evangelios, en las que las palabras santa esclavitud pueden significar que nosotros no sabríamos explotar más a fondo nuestra libertad, porque la libertad se mide con la medida del amor de que somos capaces. Se trata de una esclavitud de amor. Por esta esclavitud de amor, no solo ofrecemos a Cristo por María nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros bienes exteriores, incluso nuestras buenas obras pasadas, presentes y futuras, con todo su valor satisfactorio y meritorio, a fin de que ella disponga de todo según su beneplácito, seguras de que por María, Madre del Verbo encarnado, debemos ir a Él y que ella ha de formar grandes santos. Y una consecuencia de esta consagración a la Santísima Virgen es marianizar la vida, es decir, desde que iniciamos la jornada hasta que nos vamos a dormir, ¿no?, todas las actividades que realizamos las hacemos por María, con María, en María y para María. Y ahora me detengo en cada una de estas. Hacer todo por María es el medio, ¿no? Y tal es la fusión de intenciones, sabiendo que ella nos lleva siempre a Jesús. Como en las bodas de Caná, ¿no?, la Santísima Virgen a los servidores les dijo: haced lo que Él os diga. Es decir, la Santísima Virgen siempre nos va a llevar a nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, hacer todo con María, en lo cual se expresa la compañía, ¿no? Todas las obras que realizamos, hacerlas acompañadas de María Santísima, ¿no? Ella debe ser el modelo que debe guiar todas nuestras intenciones, acciones y operaciones. Aquí se muestra lo que debemos imitar, ¿no? Nosotros sabemos que imitando a la Santísima Virgen, imitamos también de un modo más perfecto a nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, obrar en María, es decir, en íntima unión con María. Íntima unidad que debe haber entre la consagrada y la Madre de Dios. Y en cuarto lugar, es preciso hacer todo para María. La Santísima Virgen está subordinada siempre a Cristo y debe ser el fin al cual se dirijan todos nuestros actos. Porque María, como dice San Luis María Griñón de Montfort, es el medio más fácil para llegar a nuestro Señor Jesucristo. En nuestras constituciones nos dice una frase muy hermosa, ¿no?, que dice: toda fiel esclava de Jesús en María debe, por tanto, invocarla, saludarla, pensar en ella, hablar de ella, honrarla, glorificarla, recomendarse a ella, gozar y sufrir con ella, trabajar, orar y descansar con ella, y en fin, desear vivir siempre por Jesús y por María,
con Jesús y María, en Jesús y María, para Jesús y María. Bueno, la consagración a la Santísima Virgen es un acto que lo recomiendo vivamente porque por dos motivos. En primer lugar, porque la Santísima Virgen María fue la criatura que más amó y más ama a nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, la que más lo imitó y sigue en todo a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si nosotros tenemos unos grandes deseos de alcanzar a nuestro Señor Jesucristo y de unirnos íntimamente a Él, nosotras sabemos, y como dice San Luis María, que el medio más eficaz, más corto, también dice él, y más perfecto para llegar a nuestro Señor es la Santísima Virgen María. Es por eso que recomiendo vivamente a todos esta consagración. Que Dios los bendiga y que tengan un hermoso día en compañía de María.